Quinta y última parte de esta serie de videos donde analizamos la actualidad de la plantilla del Barcelona, del equipo de Xavi, para iniciar la temporada 2023-2024. En este video culminamos ya con el análisis global de la plantilla, los jugadores que actualmente el equipo ya tiene, los fichajes confirmados y cuál sería su rol en el 11 titular y en los 22 que componen la plantilla, además de los rumores que han estado sonando para reforzar lo que serían tres posiciones fundamentales a día de hoy: el lateral derecho, el mediocentro defensivo y una demarcación delantera que, según el análisis que hemos hecho y en mi opinión, es el menos importante a día de hoy. Continuamos ubicando la posición de los suplentes en la parte del campo. Oriol Romeu se ubica para reforzar ese mediocentro defensivo. Aquí tenemos todavía la duda de si va a llegar ese fichaje titularísimo para reforzar esa posición en el campo. Tenemos Ferran Torres, que estaría de sustituto directamente de Ansu Fati, o ocupando una posición más que nada en el extremo derecho ahora con la salida de Dembélé. Rafinha, que vendría a ser titular o el jugador número 12 de la plantilla actual. Tenemos la incorporación prematura de Vitor Roque para reforzar ese... podemos ver el desempeño que pueda tener en alguno de los extremos, pero inicialmente viene a reforzar la posición de Lewandowski. En su primera temporada en Europa me parece un ejercicio bastante bueno para tener minutos y ir cogiendo forma, ya que es un jugador sobre todo fichado con por su proyección y a futuro. Y por último tenemos Abde, que según las últimas noticias se va a quedar en el equipo. Esperemos que sí, que Xavi haga uso de él. Y a esto me refiero donde, si se fijan en la parte delantera, tenemos duplicadas las tres posiciones con dos jugadores de nivel. Realmente lo ideal sería un jugador al nivel de Lewandowski, Gundogan, Pedri, Araujo, que esté ubicado en esa delantera y que entre Ansu Fati y Rafinha se puedan disputar la posición. Sin embargo, me parece que está bastante cubierta la delantera. Aquí se habla mucho de Bernardo Silva, lo analizaremos más a detalle. Y este sería el resultado de la plantilla del Barcelona sin fichajes, con los ya confirmados incluidos en su rol respectivamente cada uno. Me parece que la posición del medio centro, sobre todo porque Pedri no tiene duplicada su posición, en este caso sería Frenkie de Jong el que estaría asistiendo directamente al mediocentro defensivo si no llega un recambio de garantías, pero aquí es donde tenemos que hacer el hincapié importante a cuál es la necesidad que tiene actualmente el equipo, porque vemos mucho de lo que se está hablando de Bernardo Silva, de que ahora viene Neymar, que Cancelo, pero me parece que la posición que más está flaqueando, asumiendo también las salidas de Kessie, sería la del mediocentro defensivo. Sobre el fichaje del lateral derecho, dependerá mucho del rol que ocupe Jules Koundé, si realmente se pone serio y decide no participar más en esa demarcación. Vimos ya una prueba entre Ronald Araujo también ocupando esa demarcación, pero en caso de que Koundé ocupe exclusivamente esta temporada la posición de central, y que si no viste la parte 2 o parte 3 del video donde hacemos el análisis de una defensa de 3 entre Christensen, Koundé y Araujo, esto estaría descartando totalmente a Eric García, ya que incluso la posición del mediocentro defensivo suplente que lo ocupa ahora Oriol Romeu, un nuevo fichaje, ya no le daría cabida en el equipo al jugador español. Es un jugador joven que por lo pronto lo estaremos poniendo en el apartado de salidas pendientes, y eso sí dejaría totalmente un hueco para un lateral derecho, un refuerzo importantísimo a dar cabida en las prioridades para fichar. Y aquí tenemos los que han sonado en estas últimas semanas. Una decisión muy difícil que depende también de la situación económica del club. Está Joao Cancelo como primer jugador a ocupar lo que sería el lateral derecho. Realmente me parece un jugador, el único jugador ahora mismo disponible con la calidad suficiente como para codearse con los Gundogan, Pedri, De Jong, Gavi, Koundé, Araujo, Christensen. Es el único jugador que viene con ese caché, no solamente a calidad, sino
por el bagaje que ya tiene en el Manchester City, su última sesión en el Bayern de Múnich, tiene un potencial, una técnica increíble, es un jugador muy inteligente. Sin embargo, los reportes y lo que ha venido sucediendo con, bueno, lo típico de los problemas que ha tenido con Pep Guardiola, será por alguna razón. No conocemos, pero me da bastante duda el hecho de que este jugador llegue a causar algún tipo de irrupción negativa en el grupo, que luego al final, luego de una posible inversión o un esfuerzo económico grande que el Barça tenga que hacer, no solamente por su sueldo, sino para convencer al City de que recale en el equipo blaugrana, me parece que sería muy mal visto que luego no se adapte o cause algún tipo de roce con el entrenador. Ahora mismo es muy importante que el equipo en su segunda temporada, luego del éxito de la temporada pasada con la liga, mantenga una línea bastante prudente y buena. Ahora con lo que ha sucedido con Dembélé, también me parece que trastoca un poco los planes de ese vestuario, pero las alternativas que han venido sonando y las únicas que me parecen lógicas es la de Fresneda, jugador del Valladolid, joven con aptitudes, no viene a ser titular, me parece que si llega necesitaría igualmente un margen de mejora y Xavi estaría optando por jugar con esa línea de 3, así que si hacemos algún esfuerzo económico para un jugador que no va a llegar a realmente suplir una necesidad, a jugar de titular, digamos, no me parece prudente que se opte por un jugador como Fresneda, sí me parece que tiene aptitudes para cumplir, pero asimismo Sergi Roberto o incluso Araujo pudiera jugar perfectamente en esa posición, por lo que la tercera opción, que sigue siendo algo bastante costoso para el club, sería la de Foyth, el jugador argentino del Villarreal, con un trayecto bastante grande, un jugador con muchísima calidad. Podría ser una alternativa, aunque bastante cara también. No sé si llegaría bueno, Foyth llegaría totalmente como titular. Es un especialista en la banda derecha, vendría a cumplir ese rol. Yo optaría por arriesgarme por Cancelo, ya que la calidad ahora mismo dentro de un bloque defensivo de este tipo, donde tenemos a Alex Balde, Christensen, Koundé, Araujo, Íñigo Martínez, Marcos Alonso, y donde solamente tenemos a Sergi Roberto, que va a funcionar en el mediocampo, va a jugar de lateral derecho suplente. No traería Cancelo si tuviésemos ya un jugador como Balde en esa posición y donde Cancelo vendría a desplazarlo a ser titular, porque aparentemente ese es el problema que ha tenido con Guardiola, de que quería ser titular, luego lo cedieron. Por alguna razón que no sabemos cuál, el Bayern decidió no optar por esa cláusula para quedarse con él, así que yo me arriesgaría, viene a una posición libre, totalmente titular. Me da mucha curiosidad que no se hable de Azpilicueta, un jugador que lo quería en la temporada pasada, que al final terminó renovando por el Chelsea, capitán del Chelsea, pero ya salió y no se volvió a escuchar de Azpilicueta. Sin más, Cancelo sería para mí el escogido, siempre y cuando económicamente el club pueda hacerlo. Si no puede ser Cancelo, realmente no optaría porque llegue Fresneda, mucho menos Foyth, porque sería una inversión similar a la que tendríamos que hacer con Cancelo. Así que optaría por esa defensa de 3. Si no viste el video, la parte 2 y la parte 3 analizamos ese esquema. Es bastante bueno. Cancelo vendría más que nada a reforzar una posición extra, o sea, una posición que sí la podemos cubrir, pero que no tenemos un jugador especialista y natural en ese lateral derecho para poder completar una defensa de ensueño realmente. La siguiente demarcación y la más importante que nos ha arrojado este análisis, realmente antes de hacerlo no lo tenía claro si ese mediocentro defensivo iba a ser tan necesario, pero efectivamente sí, me parece que es el punto. Obviamente, tenemos 4 jugadorazos para jugar en 2 posiciones, como lo sería Gundogan, Gavi, Pedri, De Jong, pero si tenemos un especialista en esta posición de mediocentro defensivo que nos funcione para muchos años, yo pondría todo lo que se pueda recaudar de las ventas en pujar por Kimmich o Zubimendi. Yo sé que son sueños, se comenzó hablando de ellos inicialmente, pero si no son ninguno de los dos, yo no traería a nadie, optaría por rotar entre Frenkie de Jong, Pedri, Gavi. De Jong sería el jugador, el especialista, digamos, en esta posición de medio centro.
Pero si podemos tener a alguno de estos dos fichajes, sea el Kimmich. Kimmich vendría con galones increíbles, sería un fichaje excelentísimo, de una calidad increíble, superior a la de Gundogan, e incluso me atrevería a decir que a la par o superior a la de Lewandowski. Sería un crack que vendría, imagínense este equipo, miren la formación que tendría, no necesitaríamos nada más, la delantera se puede quedar perfectamente así. De hecho, Cancelo podríamos prescindir de él siempre y cuando un jugador de la talla de Kimmich llegue, pero lo veo muy difícil. Si tendríamos que optar por Zubimendi, yo personalmente, por el esfuerzo económico que habría que hacer por este jugador, lo único que me daría confianza es que Xavi lo ha pedido por encima de Kimmich. Así que muy difícil esta decisión. Si no son ninguno de los dos, ya tenemos el fichaje como suplente de Oriol Romeu y buscar la manera de darle protagonismo a Frenkie de Jong. Y en el momento en el que no esté disponible, pues que sea Oriol Romeu, que ha venido bastante correcto por lo que se le ha visto en la pretemporada. Un jugador muy inteligente, con una forma física muy buena. Esperemos y veamos un jugador de la casa, además, que conoce los automatismos y se puede adaptar muy bien al juego. Pero por lo pronto dejaremos a Kimmich aquí. Yo sé que es un sueño, es algo prácticamente imposible, pero si tuviéramos que hacer un esfuerzo, yo lo pusiera todo por Kimmich. Y por último tenemos la posición que ha venido hablándose en las últimas semanas, los últimos días se ha intensificado mucho con rumores del Leroy Sané, Neymar, Bernardo Silva, incluso el caso de Joao Félix, que él mismo salió de manera pública a decir que quiere fichar por el Barça en algún intento con su representante de ver si Laporta llega realmente. Leí una noticia ahora donde aseguraban que Xavi quiere frenar la incidencia que tiene Jorge Méndez en el club, por eso no quisiera también a Joao Félix, un jugador que actuó como actuó. Me parece que tiene aptitudes similares a las que tendría Cancelo. Cancelo vendría a una posición donde él sería titular indiscutible, Joao Félix no. Definitivamente tenemos Ansu Fati, Rafinha, tenemos a Abde por encima de Joao Félix. Yo prefiero a Abde. Yo sí traería, y sería indiscutible, que Vitor Roque, ya con la salida de Ousmane Dembélé, llegue esta temporada porque se ha hecho la inversión, ya es jugador del Barcelona. Es decir, no hay que salir a buscar un refuerzo. Yo traería sí o sí a Vitor Roque en esta misma ventana de fichajes. Y es aquí donde podemos analizar cómo realmente no es tan fundamental o tan necesario ese refuerzo en la delantera. ¿De qué manera sí lo sería? Donde, por ejemplo, Rafinha o Ferran terminen saliendo, alguno de los dos o los dos, y de hecho, con el fichaje de ese mediocentro, que hasta el momento sería Kimmich, asumiendo, yo sé que es un sueño, es algo prácticamente imposible, pero si tenemos un jugador de la calidad de Kimmich que va a jugar el 80-90% de los minutos en esa demarcación, eso dice que Gundogan, Gavi, Pedri y De Jong se van a repartir dos posiciones. Eso hace que Gavi juegue mucho más adelantado en el extremo izquierdo, que quizás De Jong también tenga una incidencia mucho más hacia el ataque, Pedri también jugando en una posición de 10 mucho más libre, y hasta el mismo Gundogan. Así que no me preocuparía si incluso fichando ese medio centro de garantías saliera alguno de ellos. Yo pusiera a Ferran en la... Bueno, todo dependerá si llegan realmente las ofertas, pero no creo que vayamos a hacer uso de los recursos de Ferran. Yo lo pusiera por ahora en ese grupo de salidas pendientes, y eso nos dejaría esta incógnita de a cuál ficharíamos. Obviamente Bernardo Silva vendría con todos los galones del mundo para ser titular, y si logramos esta incorporación, además de la del medio centro y la del lateral, estamos hablando ya de un equipo con un nivel superior, de una calidad increíble. Kimmich me da mucha pena verlo ahí, sé que no se va a poder, pero yo pusiera todo por ese medio centro de calidad, incluso por encima de Bernardo Silva, de Joao Cancelo. Me parece que el equipo tendría un salto de calidad muy amplio, y por el momento lo dejaremos así, incluyendo a Bernardo Silva, incluyendo a Cancelo, incluyendo a Kimmich, sabiendo que los tres no van a ser posibles. De hecho, acaba de salir una noticia donde ya el City ha rechazado la primera oferta para una cesión
de Bernardo Silva y de Cancelo. Así que está muy complicado. Habría que ver cuáles son los activos que tiene el Barça y cuánto podría recaudar por las ventas. Pero sí veo muy peligrosa la salida de Ansu Fati. Eso nos dejaría muy mal parados si no traemos un refuerzo de garantías. Y sin más, aquí concluye el análisis a día de hoy de la plantilla. Obviamente estaremos atentos al cierre del mercado de fichajes. Si te gustó esta serie de videos, por favor dale like, comparte y comenta también si estás de acuerdo, si crees que este sueño de Joshua Kimmich va a ser posible. Yo creo que no. Yo creo que Kimmich terminará siendo descartado. Si veo mucho más, bueno, todo en base a los rumores que suenan en prensa y lo que se escucha, lo que se ha hablado de Bernardo Silva ya desde hace más de un año. Así que yo veo más a De Jong cumpliendo esta posición de medio centro. Esperemos cuáles son las medidas que va a tomar el Barça y cuáles son los movimientos en este mercado en las próximas semanas. Sin más, nos vemos en un próximo video.